premios del segundo concurso literario por la igualdad, Ciudad de Requena, que se llama Luisa Cervera Arroyo. Primero de todo lo que quería era agradecer en este caso primero de todo a la Asociación de Comerciantes de Requena, que hacen posible también este concurso y por lo tanto este acto con su contribución. Ellos y ellas lo que hacen es sufragar los gastos de una de las modalidades de los premios y es realmente, es un poco incómodo, tengo que hablar tan cerca. Y es realmente importante, no solo por la contribución que hacen a la concejalía y al ayuntamiento en materia de igualdad, sino también porque al final el retorno de esta inversión en los premios se materializa en el comercio local de Requena, que es lo que todos y todas deberíamos también intentamos siempre que podemos apoyar, porque al final el retorno se queda en casa, por decirlo así. Segundo de todo, quería poder agradecer a todas las personas que han presentado su relato, que contribuyen en esta materia y que, como dije en la radio cuando presentamos el concurso, no solo es o hace una implementación positiva a la hora de, del concurso, de la campaña en el ayuntamiento y demás, sino que también dan visibilidad, nos permiten viajar con ellos y con ellas a través de los relatos, que creo que es realmente importante, y por supuesto también nos invitan a esos momentos de reflexión. Por lo tanto, quería sobre todo agradecer a todas las personas participantes, pero también evidentemente dar la enhorabuena, que ahora lo iremos haciendo una por una y uno por uno, a todas las personas premiadas. Como habéis visto, Elisa pues no quería ponerse en la mesa, así que le vamos a hacer pasar un poco de vergüenza. Ella es la agente de igualdad y hay que dejar constancia de que sin ella es un valor fundamental dentro del departamento y sin personas como ella nada podría ser posible en Requena. Por lo tanto, todo mi agradecimiento. Lo siento, pero te lo merecías. Por lo tanto, sin más dilación, vamos a dar comienzo. Voy a leer el acta, porque bueno, sí que es cierto que la comisión que forma parte de la valoración de los premios está formada por la agente de igualdad, en este caso por una persona también en representación de la Asociación de Comerciantes, puesto que ellos y ellas subvencionan una parte importante de los premios, y por otra parte también por la coordinadora, en este caso de servicios sociales. Entonces, bueno, porque conozcáis un poco cómo es el procedimiento, nosotras nos reunimos, nosotras porque por lo que sea somos todas mujeres en estos dos departamentos, nos reunimos, hacemos una lectura, valoramos acorde a unos estándares, por una parte en calidad de la narrativa, por otra parte a nivel de valores y también a nivel de la alineación, en este caso con las bases del concurso. A partir de ahí lo que hacemos es puntuar en una escala del 1 al 10 cada uno de los ítems y después lo ponemos todo en común. Es decir, intentamos hacer una valoración transversal no solo del relato, sino también de lo que implica y de lo que transmite. Por lo tanto, doy pie a la lectura del acta. Reunido el jurado el día 7 de marzo a las 10:30, compuesto por la concejala de Igualdad, la coordinadora de Servicios Sociales y la agente de Igualdad, se procede a dar lectura y puntuar los textos presentados de las dos modalidades de hasta 18 años y modalidad general. Tras los resultados obtenidos se suma la puntuación del jurado, compuesto por una persona de la directiva de la Asociación de Comerciantes de Requena, quedando los premios de la siguiente manera. En modalidad general, el primer premio es para Luisa, o sea, el relato llamado Luisa, que es de Adrián Chaqués Ferrer. El segundo premio es El lujo de dormir despiertos, de María Martínez Villeza. Y por otra parte, en la modalidad de hasta 18 años, el primer premio y único es Contra el grito del silencio, de Naya Pedro Rojo. Y para que así conste, se firma la presente acta. Enhorabuena a todos y a todas, gracias por participar, y si os parece damos pie a lo que es la entrega de los premios y cualquiera, o sea, los y las tres podréis dar lectura a los relatos, si os parece bien. Por lo tanto, el primer premio, en este caso de modalidad general, para Luisa, que el autor es Adrián Chaqués Ferrer.
hecho una foto. Patricia Pérez, concejala de Igualdad del Ayuntamiento, jurado, resto de participantes, amigos, público en general, buenas tardes a todas y todos. Confieso que antes de empezar con el relato, confieso que dudé en enviar el relato ya que surgieron inseguridades, preguntas y ese temor tan común de no estar a la altura. Finalmente lo envié casi sin pensarlo demasiado, más como un acto de valentía personal que con la expectativa de recibir algún reconocimiento. Y nada, paso a leerlo para no entretener mucho. Titulado Luisa, precisamente el nombre que lleva este certamen. Luisa lo aprendió todo desde pequeña cuando jugaba con su abuela entre las viñas. Su abuela nunca figuró como viticultora, aunque sabía leer la tierra mejor que nadie y distinguía al tacto cuando la uva estaba lista para la vendimia. En la lavadera familiar excavada en las entrañas del casco antiguo, ella era quien probaba el mosto y fruncía el ceño cuando algo no estaba bien. Con los años, Luisa estudió etnología y viticultura fuera de Requena y volvió con un título bajo el brazo y una certeza en el pecho. La tradición no debía ser una jaula, sino una raíz. En el pueblo, algunos la miraron con indulgencia, otros con abierta desconfianza. El vino es cosa seria, le dijeron, como si la seriedad tuviera género. Pero Luisa sabía que la historia del vino en Requena no solo se escribía en pergaminos, sino en cada línea compartida y en cada comida familiar donde el vino abría la conversación y sellaba los pactos. El primer año que propuso firmar las botellas con su nombre como enólogo, el silencio en la mesa fue tan espeso como el vino joven. No era solo tinta sobre papel, era el reconocimiento de una autoridad negada durante generaciones. Su padre dudó, su tío se opuso, su madre apretó los labios, conteniendo décadas de palabras no dichas. Y fue su abuela quien, al final, habló. Si ella no firma, nadie firma. Aquella cosecha fue difícil. Una helada tardía redujo la producción y las cuentas no salían. En el murmullo de sus trabajadores y el pueblo hubo quien susurró que era mala suerte, pero otros se atrevieron a decir en alto que las mujeres solo traían desgracias. Luisa, sin embargo, seguía caminando por las parcelas cada amanecer, tocando las hojas heridas por el frío, y decidió arriesgar, escuchar la tierra. Cuando el vino estuvo listo, lo presentaron en la feria local. Bajo las luces y el bullicio, Luisa habló de la necesidad de que las mujeres pudieran heredar tierras y trabajar en ellas. Algunos se removieron incómodos, pero otros levantaron la copa. Una periodista comarcal escribió sobre la enóloga que desafía la tradición y poco a poco otras mujeres del sector empezaron a reunirse. Compartían experiencias, contratos firmados a nombre de otros, salarios más bajos y decisiones tomadas sin consultarlas. Pero también compartían pequeñas victorias. No fue una revolución ruidosa, fue más bien como la fermentación, silenciosa, constante y transformadora. Las etiquetas comenzaron a mostrar más nombres femeninos.
En las cooperativas, las asambleas tuvieron más voces. Las niñas que corrían entre las barricas ya no escuchaban que el vino no era cosa de mujeres, sino que era cosa de quien lo amaba y lo trabajara con respeto. Un otoño, durante la vendimia, Luisa llevó a su abuela a ver las nuevas instalaciones. Le mostró la sala de cartas donde colgaba, enmarcada, la primera etiqueta firmada por ella. La abuela pasó los dedos por el cristal como si tocara la piel de la botella y sonrió. En Requena, las cepas siguen creciendo indiferentes a los viejos prejuicios, pero algo ha cambiado. La igualdad no llegó como una tormenta que arrasa, sino como la lluvia fina que cala despacio y transforma el paisaje. Y cada vez que una botella se descorcha y el vino tinto cae en la copa, hay también un brindis silencioso por las mujeres que, desde siempre, sostuvieron la tradición y por las que ahora la reescriben con su propio nombre. Gracias. Genial, pues muchísimas gracias, Adrián, y gracias también por tu valentía, por lo que comentabas de que al final hay veces que surgen dudas y qué chulo que te hayas atrevido. Muchas gracias. En segundo lugar, el segundo premio en este caso es para El lujo de dormir despiertos de María Martínez Vieta. Bueno, muchas gracias por el reconocimiento y también gracias por organizar este concurso que al final no solo da visibilidad a los jóvenes escritores noveles, sino también da voz a la mujer y ojalá haya muchas más ediciones de este concurso. Antonio Ortega llevaba 20 años dirigiendo la bodega más rentable del sector viticultor nacional y durante esos 20 años había mantenido la misma certeza silenciosa. El mundo funcionaba mejor cuando lo dirigían hombres como él. No lo decía en voz alta, ya no se podía, pero lo pensaba con la tranquilidad de quien nunca ha tenido que demostrar nada más allá de su seguridad. Para Antonio, la igualdad era algo que ya estaba, en esencia, solucionado. Las mujeres trabajaban, cobraban, votaban, tenían cargos. Si algunas no llegaban más alto, en su opinión, era cuestión de carácter o de prioridades. Él lo llamaba realismo, otros lo habrían llamado comodidad. Siempre había pensado, además, que el mundo era en el fondo un lugar bastante justo. No perfecto, eso lo repetía mucho en reuniones, pero sí razonablemente equilibrado para quien trabajaba lo suficiente y sabía moverse. Había construido su carrera desde abajo, o al menos eso le gustaba decir, omitiendo discretamente que abajo, en su caso, había sido una universidad privada, un buen apellido y unas prácticas en la empresa de un amigo de su padre. Nada ilegal, nada extraordinario, simplemente fácil. Nunca se había considerado machista. De hecho, si alguien lo hubiera insinuado, se habría reído con una mezcla de incredulidad y ofensa sincera. Tenía mujeres en puestos intermedios, apoyaba campañas de igualdad y cada 8 de marzo enviaba un correo y un cava lleno de palabras como talento, diversidad y oportunidades reales. Luego, ese mismo día, aprobaba presupuestos donde los departamentos con mayor presencia femenina seguían siendo los peor pagados. Nunca lo había visto como una contradicción. Para él eran planos distintos, la teoría y la realidad. En las reuniones solía interrumpir sin darse cuenta o sin querer darse cuenta. Usaba expresiones como no te lo tomes así o hay que ser práctico, con la neutralidad de quien cree estar aportando equilibrio. Había felicitado a empleadas por su aspecto antes que por sus resultados, convencido de que era un gesto amable. Siempre había pensado que trataba a todo el mundo por igual. Y en cierto modo era verdad. Esperaba que todos se adaptaran al mismo molde que a él le había funcionado siempre.
No se veía como parte del problema, era la prueba de que el sistema funcionaba. La noche del 7 de marzo se fue a dormir tarde, después de revisar la presentación para unos inversores. Antes de apagar la luz, respondió a un mensaje de Víctor, su segundo al mando. «Mañana no te olvides del correo del Día de la Mujer y la botellita de cava», le había escrito. Antonio contestó: «Ya están listos. Que parezca cercano, pero sin meternos en líos». Dejó el móvil en la mesilla con la tranquilidad de quien cree tener el mundo perfectamente ordenado. Suena el despertador a ritmo de Beyoncé. «Who runs the world, girls? Who runs the world, girls?» ¿Qué coño? La mañana del 8 de marzo empezó con una sensación rara, física, difícil de explicar. Anto abrió los ojos y notó el frío en las piernas, antes incluso de estar del todo despierto. Un frío directo, incómodo, como si la piel estuviera demasiado expuesta al aire. Tardó unos segundos en procesarlo, otros tantos en apartar el edredón. Tenía las piernas completamente depiladas, perfectamente lisas. ¿Qué aberración era esa? Se incorporó despacio, tocándose la piel con incredulidad, esperando que el tacto cambiara, y no cambió. En el baño, el desconcierto fue creciendo poco a poco. En el armario había una fila de productos que no reconocía. Cremas reafirmantes, serums antiedad, contorno de ojos con promesas de descanso visible y mirada más joven, todos dirigidos a hombres profesionales que cuidan su imagen. Durante unos segundos pensó que era una campaña publicitaria agresiva, hasta que se miró en el espejo y vio su cara más lisa, más pulida, como si alguien hubiera decidido eliminar cualquier rastro de cansancio. Sin saber cómo ni por qué, se puso delicadamente un contorno de ojos. El móvil vibró. Departamento Imagen Corporativa. «Anto, hoy hay visita de inversores y enólogos. Imagen cuidada, gracias». Nada agresivo, nada amenazante, solo una sugerencia educada, obligatoria sin parecerlo. «Por cierto, Anto», porque ya no era Antonio. En el armario, el desconcierto se volvió casi cómico. Sus trajes seguían allí, pero al fondo, en primer plano, había filas de faldas combinadas con americanas perfectamente cortadas, todas elegantes, sobrias, pensadas para ser profesionales sin resultar agresivas. En una de ellas había una etiqueta: «Ideal para reuniones importantes, favorece la figura sin distraer». Cerró los ojos un segundo, volvió a abrirlos y las faldas seguían ahí. Eligió una americana y una falda negra casi por inercia, con la sensación de estar haciendo algo que no terminaba de entender por qué era necesario. Al salir del portal, la portera lo miró de arriba abajo. Hoy vas muy serio, ¿no?», dijo. «Con esas piernas podrías permitirte algo más corto». Anto sonrió sin saber por qué. En la calle, las miradas fueron constantes, algunas agresivas, otras peligrosas, muchas evaluadoras, como si su cuerpo hubiera pasado a formar parte del paisaje público. Dos mujeres ejecutivas pasaron a su lado, una silbó. La otra comentó algo sobre sus piernas con la naturalidad con la que se habla del tiempo. Anto siguió caminando, más rápido de lo habitual, no por miedo, por incomodidad, por esa sensación de no controlar del todo cómo era percibido. En el bus se sentó con cuidado, intentando no cruzar demasiado las piernas sin saber por qué. En la oficina, la sorpresa fue menor y mayor a la vez. Todo parecía igual, salvo los pequeños detalles. La nueva CEO, Silvia Gómez, dirigía la reunión con una calma absoluta. Nadie dudaba de ella, pero tampoco nadie parecía cuestionar que a Anto se le pidiera organizar el catering o tomar notas porque tienes mejor letra. A media mañana, en la máquina de café, una compañera le dijo que le gustaba que fuera tan cercano y tan fácil de hablar. Anto dio las gracias automáticamente. Después se dio cuenta de que había usado esos adjetivos para valorar su trabajo antes. A lo largo del día, pequeñas cosas siguieron acumulándose. Comentarios sobre su carácter, sobre su forma de vestir, sobre si estaba demasiado serio, sobre si parecía cansado. Nada era grave, nada era denunciable, nada era claramente injusto, y sin embargo, todo junto era agotador. En la pausa del café, Silvia le pidió que organizara el catering de la reunión de la tarde. Lo dijo con la misma naturalidad con la que se pide que alguien cierre una ventana. Anto dijo que sí antes de pensar si quería decir que sí. Mientras removía el café, pensó que negarse habría sido raro, como si de repente hubiera dejado de ser fácil trabajar con él. Y Anto empezaba a descubrir que ser fácil de trabajar con alguien era a veces otra forma de decir no incomoda demasiado. A lo largo de la mañana recibió 3 comentarios sobre su aspecto
y ninguna sobre el informe que había terminado en tiempo récord. Uno sobre su pelo, otro sobre si había adelgazado, otro sobre si estaba cansado. Nadie parecía interesado en si el análisis financiero era correcto. Anto empezó a preguntarse si su cerebro había pasado a ser un accesorio secundario de su imagen general. A media tarde, cuando terminó la jornada, Anto recibió un mensaje del grupo de amigos de siempre. El grupo había cambiado de nombre hacía meses, pero él no lo había notado hasta ese día. Antes se llamaba Los de Siempre, ahora se llamaba Las Babies. Quedaban para tomar algo en el bar. Anto dudó unos segundos antes de aceptar, no porque no quisiera verlos, porque tenía la sensación rara de que últimamente siempre salía de esas reuniones con la impresión de haber hecho algo mal sin saber exactamente el qué. El bar estaba lleno, ruidoso, con música demasiado alta para mantener conversaciones profundas, lo cual, pensó Anto, era probablemente la razón por la que lo habían elegido. Nada más sentarse, la conversación giraba ya en torno a vestidos, lista de invitados, clínicas, hipotecas, colegios, buenos de verdad, y comparativas de guarderías como si fueran coches de alta gama. Cuando llegó el camarero, Marta pidió una cerveza, luego Clara, luego Laura, sus amigos pidieron agua con gas, Fanta y Sergio un zumito de pomelo. Cuando el camarero miró a Anto, él pidió otra cerveza. El camarero asintió y al traer la bandeja dejó las cervezas delante de las mujeres. Cuando llegó a la última, dudó un segundo, miró a Anto, volvió a mirar la mesa y con una ligera sorpresa mal disimulada dejó la cerveza delante de él. «Perdona», dijo sonriendo, «pensé que era para ellas». «No pasa nada», respondió Anto. Sí pasaba, pero no sabía explicar exactamente el qué. «¿Sigues trabajando tanto?», preguntó Marta sin apartar la vista del móvil. «Lo normal», respondió Anto. «Bueno, mientras puedas», dijo ella con esa frase amable, pero no. «Oye, pero tú no te duermas, que luego se te pasa el arroz y ya verás», dijo Sergio con un golpecito en el brazo, el que antes hablaba solo de fútbol y ahora solo de presupuestos de boda. Lo dijo riéndose, todos se rieron, Anto también, porque no sabía qué otra cosa hacer. «Bueno», añadió Clara, «hoy en día hay opciones para todo, pero mejor no esperar demasiado». Lo dijeron con la misma naturalidad con la que se comenta el tiempo. Nadie estaba intentando ser cruel, nadie pensaba que estaba diciendo nada raro, y eso fue lo que más le incomodó. Durante el resto de la conversación, Anto escuchó hablar de centros de fertilidad como si fueran gimnasios, de edades límite como si fueran fechas de rebajas, de decisiones vitales como si fueran plazos administrativos. En algún momento alguien dijo: «Bueno, al final los hombres también tenéis vuestro reloj». Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma simpática, como si no fuera exactamente una presión social con maquillaje humorístico. Anto dio un sorbo a la cerveza y pensó que era curioso cómo algo podía sonar ridículo, y aún así colarse en la cabeza. «¿Y tú qué?», preguntó Marta de repente. «¿Sigues soltero?» «Sí». «¿Pero estás quedando con alguien? Tengo una cita mañana». Hubo un pequeño silencio de interés inmediato. Bueno, dijo Clara, ¿está buena?» La pregunta salió con una naturalidad casi científica. «No sé», respondió Anto, «no la conozco aún». «Bueno, ya nos contarás si merece la pena el esfuerzo», añadió otra riéndose. «Mientras no te encariñes demasiado», dijo Laura, «que luego los hombres os pilláis muy rápido». «O peor», añadió Marta, bajando la voz pero no demasiado, «a ver si va a ser de las que solo quiere divertirse y tú sales perdiendo». La mesa rió. «Bueno», dijo Clara, «si la cosa va bien, aprovecha, que a tu edad hay que optimizar». Anto sonrió, sintiendo esa sensación rara otra vez, como si alguien estuviera hablando de su vida como si fuera un producto con fecha de consumo preferente. Terminó la cerveza despacio y pensó que era curioso cómo todo sonaba a broma y aún así pesaba. Aquella noche, al volver a casa, Anto dejó las llaves sobre la mesa y se quedó unos segundos quieto en el recibidor. Tenía la sensación extraña de haber pasado un examen sin saber cuál era la asignatura. Miró el móvil, mensaje. «¿Mañana a las 2:30 te va bien?» Contestó que sí, y sin saber muy bien por qué, sintió un nudo pequeño en el estómago. A la mañana siguiente, Anto despertó antes de que sonara el despertador, y lo primero que pensó fue: «¿Estoy nervioso por una comida?» Lo segundo: «Vale, sí, estoy nervioso por una comida». Se levantó, fue al armario y se quedó mirando la ropa como si alguien hubiera cambiado las reglas del juego mientras dormía. Sacó una falda gris con americana negra, demasiado seria. Probó otra más clara, demasiado hippie. Volvió a la primera y luego pensó que igual parecía que estaba intentando parecer demasiado profesional.
Se cambió 4 veces. A la quinta decidió que aquello no era gustarle, era simplemente no odiarlo. Y en ese momento le pareció un estándar razonable. Se puso el dichoso contorno de ojos, se pintó lo mejor que pudo, se encogió de hombros y salió. Llegó al restaurante antes, demasiado antes. Se sentó, miró el móvil, miró la puerta, volvió a mirar el móvil, pensó en irse, pensó en quedarse, pensó que estaba montando un drama por una comida y eso, curiosamente, no lo tranquilizó nada. Beatriz llegó tarde, pero con la seguridad de alguien a quien nunca le han hecho esperar demasiado en la vida. Perdona, tenía otra cosa antes, dijo, dejando el bolso en la silla. Nada, tranquila, dijo Anto con una sonrisa automática que últimamente le salía sola. La conversación empezó bien. Trabajo, viajes, series, anécdotas neutras, territorio seguro. Anto empezó a relajarse un poco, hasta que Beatriz preguntó entre un sorbo de agua y otro. ¿Y tú qué buscas ahora? Anto dudó. No lo sé, conocer a alguien, supongo. Beatriz asintió, como si hubiera corregido exámenes toda la vida. ¿Quieres familia? No lo sé. Ya, sonrió. Normal, a tu edad estáis todos un poco igual. No lo dijo mal, pero tampoco lo dijo sin nada detrás. Siguieron hablando, Anto intentó hacer bromas, contar algo del trabajo, parecer interesante, sin parecer que estaba intentando parecer interesante. Beatriz escuchaba, pero también miraba el móvil, entre frases, como si la conversación fuera una app más abierta. En un momento le tocó el brazo. Eres mono, dijo, pero te falta un poco de seguridad. Anto sonrió. No sabía muy bien qué otra cosa hacer. Cuando trajeron la cuenta, Anto la cogió por reflejo. Beatriz se la quitó sin drama. Hoy pago yo. Podemos pagar a medias. No hace falta, ya compensarás. Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma, pero sonaba mal, realmente mal. Después caminaron un poco. Beatriz se acercó más, le cogió del brazo, luego de la mano. No era incómodo del todo, pero tampoco era exactamente natural. Era más bien como algo que se daba por hecho. Relájate, le dijo, estás muy tenso. Anto soltó una risa corta. En un momento ella le besó, sin aviso, sin pausa, sin consulta previa. Anto tardó un segundo en reaccionar. No quería apartarse del golpe, no quería parecer exagerado, no quería parecer raro. Se quedó, un poco más de lo que quería. Luego se separó. Creo que me voy, dijo. ¿Ya? Preguntó ella más sorprendida que preocupada. Sí, tengo cosas. No preguntó qué cosas. Camino a casa, Anto caminó rápido, no corriendo, pero con esa velocidad absurda de quien necesita llegar a su propio espacio, sin saber exactamente por qué. Cuando cerró la puerta del piso, apoyó la espalda en ella y soltó el aire despacio. No había pasado nada grave, nada denunciable, nada que, contado en alto, sonara especialmente mal. Y aún así, tenía la sensación de haber estado todo el día actuando en una obra sin guión. Se dejó caer en el sofá, no sin antes desmaquillar lo poco que había conseguido pintarse, y lloró, lloró, lloró. Se durmió. Fin del día. Suena el despertador con el himno del Real Madrid. Cuando abrió los ojos, la habitación era la de siempre. El edredón estaba en su sitio, las cortinas medio corridas, la luz de la mañana entrando con la tranquilidad de cualquier otro día. Durante unos segundos permaneció inmóvil, con la sensación extraña de que algo faltaba. Luego movió las piernas bajo las sábanas y sintió el vello áspero contra la tela. Se incorporó de golpe. Todo estaba como antes. No había cremas alineadas en el baño, no había mensajes sobre la imagen corporativa, en el armario estaban sus trajes habituales, colgados sin comentarios ni etiquetas. Nadie iba a mirarle las piernas al salir a la calle. Se duchó en silencio y tardó más de lo normal en vestirse, no porque dudara qué ponerse, sino porque ahora cada gesto parecía cargado de significado. Había recuperado la comodidad de siempre, pero había perdido la inocencia. Durante el desayuno comprendió que no podía volver atrás. El mundo había vuelto a su sitio, pero él no. Ya no veía las reuniones igual, ni las bromas, ni los correos corporativos. La igualdad ya no era un concepto abstracto ni una palabra elegante en una presentación. Tenía textura, incomodidad y cansancio acumulado. En la bodega empezó a notar cosas que antes no veía, interrupciones que antes le parecían normales, comentarios que antes habría considerado simpáticos, sonrisas incómodas que antes ni siquiera habría percibido. No dijo nada el primer día, ni el segundo, pero empezó a cambiar. Dejó de enviar correos y botellitas de cava cada 8 de marzo, empezó a revisar salarios, cambió criterios de promoción,
Exigió que los proyectos importantes se asignaran por méritos medibles. Cuando alguien hablaba de perfiles adecuados, pedía datos. Cuando alguien interrumpía en reuniones, levantaba la mano y devolvía la palabra a quien la tenía. Al principio hubo resistencia, finalmente respeto. Antonio empezó a luchar por lo que llamaba, con una seriedad casi obsesiva, puestos de calidad. No le bastaba con que hubiera mujeres trabajando. Quería que llegaran a los lugares donde se tomaban decisiones. Insistía en que el talento no podía depender de quien se sintiera más cómodo hablando en voz alta, ni de quien tuviera menos responsabilidades fuera del trabajo. No cambió, el cambio no lo convirtió en un héroe ni en un santo. Seguía equivocándose, seguía teniendo prisas, seguía perdiendo la paciencia en reuniones interminables, pero ya no podía ignorar lo que sabía. Su empresa acabó convirtiéndose en un referente en políticas de igualdad real, no de discursos, sino de resultados. Antonio repetía siempre lo mismo en las entrevistas. Nadie debía sentirse pequeño por cosas que no tenían nada que ver con su trabajo. Nunca contaba la verdadera razón. Y de vez en cuando, Silvia, ahora su esposa, lo encontraba en el baño enfrente al espejo aplicándose crema hidratante con una concentración solemne, dando pequeños golpecitos alrededor de los ojos. Para el contorno de ojos, amor, como si fuera un procedimiento técnico. En verdad le gustaba bastante. Antonio Ortega siguió dirigiendo su bodega muchos años más, ganó algunas batallas y perdió otras tantas, pero nunca volvió a dormir igual, había despertado. Y entendió algo sencillamente complicado. Lo inquietante no es estar dormido, sino no saber que lo estás. ¿Estamos realmente despiertos o simplemente cómodos? ¿Estamos despiertos o solo acostumbrados? ¿Estamos despiertos o solo no nos toca? ¿Estamos despiertos o tenemos el lujo de no notar nada? Nosotras no estamos cómodas, estamos acostumbradas. A nosotras sí nos toca y nosotras sí lo notamos. ¿Nos han dejado dormir alguna vez? Desde luego que ilustrativo es. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, el premio, en este caso para la modalidad hasta 18 años, es para Contra el grito del silencio, para Naya Pedro Rojo. Antes de nada, quería decir que al principio esta historia sí que la quería contar, pero va dedicada a una persona muy especial, va dedicada a mi madre, que a día de hoy sigue luchando, y me gustaría que se le diese más importancia a esos temas, ¿vale? Bueno. Contra el grito del silencio. Se quedó mirando unos instantes la puerta, mientras deseaba con todas sus fuerzas salir. Sus ojos viajaron a sus manos, recubiertas de agua. No, no era agua, eran lágrimas que había derramado en sus ojos. La puerta parecía abrirse, pero justo en ese momento se cerró en un instante y ella se levantó. Se levantó de esa pesadilla, la había estado atormentando durante mucho tiempo. Casi parecía que habían pasado años, pero en realidad solo habían pasado unos meses. Meses llenos de tristeza. Necesitaba la llave para abrirla, pero ¿cómo se supone que iba a encontrarla? Ya llevaba mucho tiempo perdida, no quería arriesgarse y perder también a alguien más. Esa misma mañana se preparó una copa. Llevaba mucho tiempo sin disfrutar las celebraciones. Se llevó la copa de vino a la boca mientras observaba la ventana, más exactamente el cielo. Era una de las muchas cosas que también echaba de menos, los amaneceres. Le parecían preciosos, al igual que el sonido de los pájaros por las mañanas. Pero solo le quedaba eso, el recuerdo de todas las cosas que había vivido. Y no sabía si volvería a vivirlas, al menos no de la misma forma, porque aunque quiera o no, nada volvería a ser igual. Un pájaro se asomó por la ventana revoloteando, y ella lo observaba fijamente. Pero no solo lo contemplaba, le recordaba lo que era la libertad, cómo se sentía levantarse por las mañanas, observar el cielo mientras caminaba, ver el mundo pasar, ir a trabajar sintiéndose aceptada. Eran tantas cosas las que les faltaban que empezaba a pensar que el mundo pasaba sin ella.
mientras estaba encerrada en una jaula invisible, que le impedía salir ahí fuera con la misma confianza que aquel pájaro. El tiempo pasaba y siempre brotaban los mismos pensamientos de su cabeza: la soledad, el peligro y el miedo. Cada esquina, cada rincón en el que ella antes se sentía segura, ahora ya no, y todo por culpa de él. A veces echaba la culpa a sí misma, no porque realmente fuera suya, sino porque sabía que era fuerte y luchadora, y no entendía cómo le podía afectar tanto, en qué momento se había alejado tanto de ella y de las personas que quería. No lo sabía, al igual que no sabía cuándo iba a acabar, cuándo iba a conseguir la llave para abrir esa puerta, una puerta que parecía estar cerrada con tantos candados que ni la podía abrir. Pero no habían candados, no había ninguna jaula, era todo imaginación suya, y provenía del miedo. ¿Pero de dónde provenía ese miedo? ¿Por qué no era capaz de abrir esa puerta una vez por todas? A veces solo eran preguntas sin respuesta y otras veces pensaba que ella era la respuesta, que sería capaz de afrontarlo sola, pero nadie puede superarlo tan fácil, porque no es nada fácil por mucho que nos gustaría que lo fuese. No solo tenía que ser capaz de afrontarlo, sino ser capaz de superar el hecho de que todos le dieran la espalda, porque es cruel, y es muy cruel que todos vean el problema, que sepan que pueden ayudar y hablar con esa persona y decidan no hacerlo. Estaba sola frente a tantas personas que no parecían tener corazón, y sin embargo no se rompió. Quiso seguir adelante, pero no sabía los riesgos y lamentos que le llevarían a romperse, y todo por querer ser ella misma, por querer defenderse, por cuidarse, ya que si no, ¿quién le iba a cuidar? Egoísta. Era una de las cientos de palabras que se le ocurrían para describir a las personas que le hicieron daño callándose, porque era igual de malo callarse y mirar hacia otro lado que provocarlo, porque esas personas podrían haber hecho su historia diferente, podrían haberla cambiado con solo unas palabras, pero optaron por ser egoístas. Decepción. Esa era otra palabra que se le vino a la cabeza cuando pensaba en ello. Le decepcionó tanto a la gente que pensaba que eran sus amigos que nunca volvió a confiar igual, porque le gustaría decirlo en voz alta, todo lo que había estado ocultando tanto tiempo, lo que le hizo esa persona y las que callaron. Quería gritar tan fuerte para que se enteraran todos que solo le entraba otra vez el miedo de no ser creída, porque a veces, y solo a veces, las voces que más quieren gritar son las que más cosas ocultan. No quería dejarse llevar por sus emociones, sabía que no serviría de nada. Ya lo había intentado tantas veces que dejó de contarlas. Dejó de querer sufrir, aunque fuera por un instante, uno que le devolvería la paz, la alegría y las sonrisas que ya no existían en su vida. Llegó un punto en todo este tiempo que se dio cuenta que rendirse no iba a ser una opción, que no la iban a pisar, que no iba a dejar que renunciase a su trabajo ni a su vida. Le había costado mucho salir adelante, formar una familia, enamorarse, ser feliz, pero no. No iba a renunciar a todo por alguien, y mucho menos por él, una persona que no se merecía nada de lo que tenía, que hacía daño sin pensar en las consecuencias. Y lo peor de todo, disfrutaba haciéndolo. Porque lo que hacía no era digno de una persona admirable, ni mucho menos. Era de esas personas que muchas veces te replanteas si tu vida hubiera ido mejor si vuestros caminos nunca se hubieran encontrado. Acoso. Era la palabra que le daba sentido a todo, al miedo, a los candados, a la jaula y a la libertad. Al principio, era su compañero de trabajo. No se llevaban bien ni mal, pero nunca han llegado ni llegarían a ser siquiera amigos. Al principio empezó con palabras ásperas, secas, cortantes. Nunca se imaginaría todo lo que pudo pasar. Luego empezaron las órdenes que hacían que se replantease si de verdad valía la pena seguir ahí, porque ella era feliz ahí, no quería cambiar de trabajo, mucho menos por alguien que al principio solo le incomodaba. Después de las órdenes vinieron los gritos. Él parecía que estaba consiguiendo lo que quería, avergonzarla, denigrarla como mujer, y eso a ella le enfadaba. Le molestaba tanto que alguien fuera feliz viéndola mal que al principio le dio fuerzas para luchar. No iban a pisotearla, no iban a hacer que se rompiera, porque era frágil pero no tonta. Quiso buscar apoyo en sus amigas, sus compañeras de siempre, en las cuales había confiado. Lo que ella no sabía es que estaba cometiendo un gran error. Sus compañeras no hablaron, se callaron, al igual que se calló la voz de su conciencia pensando que todo iría bien. Le habían fallado. A este punto ya le había fallado tanta gente, pero no sería capaz de creer que ellas también le fallarían. Siempre había pensado que la gente te trata como tú la tratas, pero en este caso no estaba lo cierto. Era todo mentira, tantos momentos vividos juntas para nada, tanto tiempo malgastado, tantas risas falsas, ya nada le iba a parar. Al tiempo se quedó sola, por querer igualdad, por no querer que un hombre la maltratara y la acosara, por querer hacer que sus supuestas amigas hablasen y al final se callasen para no meterse en problemas.
Porque era lo más fácil, ¿no? Ella sabía que sí, y nadie le contestaría esa pregunta, porque todos le habían fallado. Su lucha solo acababa de empezar. Estaba claro que le faltaba la ayuda de mucha gente, pero aún así tenía a su familia. Se tenía todavía a sí misma y nada le iba a frenar por ahora. En las fiestas de la vendimia, un sábado soleado, cuando él se quedaba a solas con ella, él creyó que tenía el poder, solo por ser hombre. De ahí provenían los gritos y las órdenes, de esa voz tan irritante. La frustración y el odio aparecieron en el cuerpo de ella. No sabía cómo alguien podía ser así. Aparecieron mentiras y más mentiras, humillándola y haciendo que no se sintiera segura en ese ámbito de trabajo. Él puso a todo el mundo en su contra, solo para sentirse superior, sabiendo que le estaba arruinando la vida a alguien, sin importarle nada a la otra persona. Después de ver que nada funcionaba, decidió buscar ayuda de verdad. Fue a hablar con sus jefes, pensando que también sería buena idea, pero ellos no hicieron nada, como sus compañeras. Pero no solo no hicieron nada, sino que ni siquiera activaron el protocolo cuando tocaba, porque parecía que querían ocultar a alguien importante que estaba detrás de él, del acosador, de la persona que le hizo sentir que vivía en una jaula, la razón por la cual a veces se pasaba las noches en vela, intentando conciliar el sueño, cuando realmente quien tendría que estar mal era la otra persona, la que hacía daño a la gente, gritando y creyéndose superior. Tiempo después, pero no mucho, empezaron a explotarla en el trabajo, tanto física como psicológicamente. Ella resistía porque era muy fuerte y muy trabajadora, pero entre el abandono por parte de sus compañeros, de sus jefes y del acosador, todo se le venía encima. Sentía como si el mundo le estuviera abandonando y, sobre todo, sentía que nada era justo. Estaba viviendo algo que no merecía, ni ella ni nadie. Logró recoger pruebas suficientes como para denunciarlo, aunque no sabía si también le iban a dar la espalda. Al presentar la denuncia, pasaron varios meses que se le hicieron eternos, tiempo que deseaba pasar rápido, queriendo poder adelantarlo, como si fueran las agujas de un reloj. Hasta que se pusieron en contacto con ella para ver lo que estaba pasando. Recabaron todas y cada una de las pruebas aportadas, atando cabos y llegando a la conclusión de que ella tenía toda la razón. Una vez acabada la inspección, tendría que esperar otra vez a la resolución de la denuncia. Pasados otros meses más, recibió una respuesta, la cual tenía miedo de que pudiese haber salido mal, pero por otra parte, seguía teniendo esperanza de que por fin hubiese valido la pena tanto esfuerzo. En el informe que le enviaron estaba toda la información, la cual estaba intrigada por saber, después de tanta espera. En parte, le volvieron a dar la razón, sabiendo que todos los que lo hicieron mal y los que le dieron la espalda acabarían teniendo su merecido, pero también le dejaron esperando un juicio, que llegaría dentro de poco. Ella sonrió, pero de esas sonrisas de verdad, y se sintió muy bien, porque después de tanta espera, tanto tiempo y tanto miedo, había vuelto a sonreír. Y le costaba mucho sonreír, ya que por culpa de esas personas había perdido su trabajo. Ahora tenía otro objetivo, otra razón para seguir luchando, para levantarse día a día, para no romperse, porque su batalla continuaba, y cada paso que ella daba, por mucho que le costase, estaba abriéndole el camino a otras mujeres. Porque su historia no es solo la de una mujer siendo acosada en su trabajo, es la de una mujer que decidió no rendirse, a pesar de estar rodeada de silencio y acoso. Por muchas jaulas que no existan, muchos candados invisibles en una puerta y muchas lágrimas derramadas, nunca se rindió, porque necesitaba abrir esa puerta y seguir enfrentándose al mundo exterior, sin tener miedo, sin sentirse acosada y sin peligros. A lo mejor la llave de esa puerta que necesita abrir no está tan lejos. Quizás, y solo quizás, ella es su propia llave. Esta historia va dedicada a una persona muy especial, una persona que ha sabido seguir adelante a pesar de todos estos problemas, una persona que se merece el mundo entero, que merece ser escuchada por todos, que nos recuerda que la dignidad no se pierde por nada y que hay que perseguir la justicia, cueste lo que cueste. En nuestros peores momentos nos tenemos que apoyar en cualquier cosa y, sobre todo, sentirse querida y escuchada. Pues muchísimas gracias a Naya y muchísimas gracias a todos por la asistencia, por la participación. Animaros a seguir participando en próximas ediciones, que sí que las va a haber, María. Y sobre todo también animar a las personas más jóvenes, porque es realmente importante vuestra participación, a lo que llegáis, los mensajes que transmitís,
Y vaya, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.
Vale, listo. Bueno, Vale. pues cuéntanos, María, un poco por qué te presentaste al... Pues nada, yo creo que es muy importante presentarnos a este tipo de certámenes que organizan desde Igualdad, el Ayuntamiento, etcétera, porque no solo, como he dicho, da visibilidad a jóvenes escritores como éramos hoy, sino que además es una voz muy grande y potente para dar visibilidad al papel de la mujer, a la igualdad y en este caso en reconocimiento al 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Y nada, ojalá el año que viene haya mucha más participación, sobre todo de gente joven, menor de 18 años, que al final es el futuro. Muy bien, ¿el relato es algo auténtico, dado la vuelta? A ver, en realidad el relato yo me inspiré en cosas que muchas veces pues hablamos con mis amigas, que pasa, por ejemplo lo de las cervezas, que suele pasar que los chicos piden cervezas y a nosotros siempre pues la Fanta naranja o el agua con gas o el zumo, o cosas que se ven actualmente en muchas empresas, o al final sí que está basado en la realidad, no es un caso real porque nadie se levanta siendo mujer o hombre de repente cambiándole la vida, pero bueno, es un poco como una crítica medio divertida a la sociedad de hoy en día y lo que queda por hacer. Y por último, para tus reinas y damas, Sí. bueno, ¿puedes contar un poco cómo está la situación de la igualdad en la fiesta? A ver, pues en realidad yo creo que precisamente en la fiesta de la vendimia la mujer tiene un papel igual más llamativo que el hombre, porque pues siempre llevamos trajes más aparatosos, luego en las presentaciones siempre tenemos un lugar más privilegiado, pero bueno, al final creo que hay bastante igualdad, o al menos eso intentamos Nacho y yo siempre, y a partir de ahora pues y todas las ediciones anteriores yo creo que han ido luchando por ello, así que Muchas gracias. a ti. Pues. No te has querido meter mucho con la fiesta, ¿eh? No, yo digo de la fiesta. Me gusta mucho. ¿Sí? Sí, porque te hace reflexionar. A ver qué van a decir. No, ya no he hecho. No, he hecho lo que sí,
30 segundos. Yo te quiero solo 30 segundos. Se me han ido. Se han ido todos. Han ido. Así cambiamos de imagen. Pensaba yo... Era esta la que yo pensaba que Ya. yo... La chica. La chiquita. Joven, Pero espera, que que se me ha la madre, enganchado. claro, Sí. Que a ver, en principio... Es que se me ha pillado el pelo. Perdón, ¿eh? Ahora. Te lo... Me sabe mal que te... Así que lo cojo yo así. Cógelo si quieres. A ver, échate un poquito más por acá. No, por acá. Uy, madre mía, trae, yo te lo sujeto. Así no... Tan mal quedó. No, hombre, que estás así. Vale. Vale. Bueno, pues cuéntanos un poco el desarrollo del concurso literario. Porque es la segunda edición. Exactamente, es la segunda. Y agradece la segunda comerciante. Hombre, claro. Efectivamente, esta es la segunda edición del concurso literario por la igualdad Ciudad de Requena, Luisa Cervera Rollo. La verdad es que la participación ha sido muy positiva, aunque sí que es cierto que, como comentaba antes, tenemos que seguir apoyando la participación de los más y las más jóvenes. Por supuesto, agradecer a la Asociación de Comerciantes, que son un pilar fundamental en la celebración de este concurso, porque bueno, sí que es cierto que ellos y ellas subvencionan una parte de los premios, por lo tanto agradecer siempre el apoyo, porque gracias a ellos podemos seguir implementando este tipo de iniciativas que son tan importantes. Al final lo que intentamos es hacer una campaña transversal que no solo implique bueno, pues alrededor de la igualdad, sino que una otras áreas, como por ejemplo en este caso la cultura, a través de la creación de los relatos. Como decía, agradecer a la Asociación de Comerciantes, porque es realmente importante este tipo de participación de la asociación en los premios, porque al final el premio se queda en casa, es decir, se hace una pequeña reinversión en el comercio local al que siempre tenemos que seguir apoyando a lo largo de todas las épocas, apoyando al comercio local para seguir fortaleciéndolo en Requena, porque al final es realmente importante agradecer la participación de todas las personas, tanto los más mayores como los más pequeños, y por supuesto animar a que próximas ediciones bueno, pues sigan presentando relatos y que nos permitan, como decía, viajar con ellos a través de estos relatos que hemos visto, bueno, pues gran diversidad, y desde luego hemos tenido calidad donde elegir. ¿Han habido muchos participantes? Sí que es cierto que a nivel de participación ha sido muy positiva con respecto al año pasado, ha estado bastante equilibrada. No obstante, sí hay que decir que en la categoría de los más jóvenes no ha habido tanta participación. Por lo tanto, desde aquí animar a todas las personas jóvenes a que puedan participar, que no tengan vergüenza, que no tengan miedo, que no pasa nada, y que presenten sus relatos, y por supuesto seguiremos de la mano de los centros educativos el año que viene para promover este tipo de iniciativas. ¿Es un acto de igualdad que se hayan presentado hombres? Quiero preguntar, sí. Me ha extrañado que haya ganado un hombre, sí. ¿Vale? Sobre todo por el relato de María Seguraves. Pero, ¿habían más hombres? Habíamos. Pero pregúntamelo y te cuento, mira, ya está. Es un acto de igualdad, por supuesto que sí, es un concurso literario abierto a absolutamente toda la población, y realmente es importante que todas las personas, independientemente de su sexo, puedan participar y se sientan libres para crear una historia que transmite unos valores y que por supuesto nos haga disfrutar con ella, que es lo que ha pasado. Hemos tenido premios que en este caso han sido ganados tanto por mujeres como por hombres en esta edición, y sí que es cierto que a nivel de participación me preguntaban si había muchos hombres que habían participado, pero es cierto que el concurso es anónimo, quiero decir, nosotros recibimos los relatos con unos seudónimos, y después de la valoración, unos días después, es la gente de igualdad quien abre los sobres, y por lo tanto sabemos el nombre de las personas premiadas, por lo tanto es absolutamente anónimo. Muy bien. Algo más, bueno, ¿cómo ha ido un balance de la semana de la mujer?
Vale. Bueno, pues como el balance de la semana, en este caso semanas de la mujer, porque en Requena sí que es cierto que tenemos una programación súper amplia, al contrario que en otros municipios que tienen un par de días. Nosotros, en este caso desde el Ayuntamiento, se promueve una campaña que engloba asociaciones como Mujeres por Derecho, Cruz Roja, en este caso también la Asociación de Comerciantes, todos los centros educativos, por ejemplo las Tirius, no solo de Requena, sino también de diversas aldeas. Por lo tanto, es una campaña muy larga, muy positiva, en las que hemos podido compartir tiempo con, como decía, con todas las asociaciones, con todas las personas que han querido participar y que seguiremos impulsando e implementando de cara al año que viene, intentando hacerla, como siempre digo, transversal, que no se fije solo un tema, que sea para todos los intereses, que sea para todas las edades y que aplique, como digo, diferentes temáticas, pues desde la cultura, pasando por, evidentemente, como eje central la igualdad. Intentaremos también implementar área deportiva, por lo tanto, invitar a todo el mundo a que siga participando. Muchas gracias. Muchas gracias.